Qué bueno que te conectas una vez más a este En Confianza. Aquí estoy con Aura Rodríguez y Ángela Merán por aquí. De nuevo en confianza con los temas. Qué bueno hablarlo como desde una o desde otra perspectiva y desmenuzarlos un poquito. Bueno, señores, yo no sé ustedes, pero yo soy una de las gente que sueña más. Uno de mis deportes favoritos en la adolescencia y en mi primera juventud, temprana juventud, era ponerme a soñar así despierta y anhelar y soñar cosas. Y bueno, eso no está mal. Dios nos dio la No está capacidad de mal. imaginar, nos dio la capacidad de pensar y ver cosas y qué sé yo, estar en ese soñar despierto que a veces hacemos. Sin embargo, muchos de nosotros nos quedamos ahí. Ay, yo tengo el sueño de un día hacer tal cosa. Yo recuerdo una ocasión que yo tenía el sueño de aprender a cocinar y me empecé a comprar hasta libros de cocina, pero me quedé en el sueño. Y me encantaba ver los programas de televisión y yo me imaginaba cocinando en mi casa y con esa facilidad y esa destreza. Ángel Stewart, ¿tú te Pero imaginas? Ángel Stewart, pero me quedé en el sueño. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Bueno, soñar es de todos. Así, Soñar es del vivo. así mismo es. Soñar es válido y necesario. Ay, sí, es Qué, terapéutico. sí, qué bueno que tú justo empezaste así, porque cuando somos niños tenemos esa facilidad de soñar, pero a lo largo del tiempo y de algunas experiencias trabajosas o gravosas, Ujú. vamos perdiendo eso y eso no se puede perder. No, No se puede porque los sueños son un motor. así Los es. sueños dan alegría, nos dan esperanza para vivir. A veces, como en mi caso, conocemos al Señor tan jovencitos que no sabemos nada, pero yo creo que lo más atinado y acertado que hacemos es decirle, Señor, muéstrame tus sueños Ay, para sí, conmigo. sí, ¿Qué tú soñaste para mí? Porque yo misma no sé. así es. Y eso agrada al Señor. Ujú, Y eso nos da vida, nos da alegría. ujú. Ahora, como tú dices, del sueño a la realidad, Ahí hay un tenemos que, problema. tenemos que considerar algunos aspectos y vamos a ver un poquitito eso. Ya sabemos que los sueños son importantes. Dios nos hizo así como seres evolutivos, queremos progresar. No está mal eso. A veces hay gente pidiéndole confirmación a Dios, si tú quieres que yo hagas esto. Nosotros Dios nos hizo con un chip de evolucionar. O sea Ujú. que nosotros siempre vamos a querer progresar, avanzar. Tenemos el sueño de hacer cosas grandes. De hecho, te voy a decir algo. Quien no lo hace, hay que Claro revisarlo que porque hay sí, algo que no está funcionando claro que bien. sí, Porque ese es el diseño. claro que Así es sí, como debería ser. claro que sí. Entonces, Ujú, vamos a escoger algunos 4 aspectos importantes ujú, para dar un poco de paso a esos sueños. Y los 4 aspectos tienen que ver con ejecución. ujú. Porque nosotros podemos tener grandes sueños, sin embargo, podemos no tener un accionar. Y nos pasa mucho a nosotros dentro del pueblo cristiano. Y hasta usamos un cliché que ahorita estábamos hablando de eso. Si es de Dios, olvídate que eso se da. Tú no tienes que hacer absolutamente nada. No, espérate, hay versículos, porque no habrá necesidad para que peleen, porque Ah, pero tiene versículo, yo no sabía. claro que Oh, sí, sí. en aquel día no me preguntes nada. Sí, 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 sí. Ay, sí, sí. es verdad.
Es verdad. Y hay situaciones en las que Dios te dice, date tranquilo, yo lo voy a hacer, pero Dios te dio la capacidad y la responsabilidad Claro, de claro, accionar ciertas claro, cosas. claro, Entonces, hay que claro. ver eso. Hay un accionar que nos toca a nosotros Ujú, y que tenemos que, digamos que esa vaca completa, que partirla en pedazos y comenzar a trabajar por ese sueño. ujú. Tenemos que empezar a hacer un plan sencillo Ajá. y entender que actuar es lo que me va a encaminar hacia ese sueño que a veces no necesariamente es algo visto socialmente como de tanto valor, pero sin embargo, mira como tú dices, yo quería aprender a cocinar muy bien, pero si para ti es importante y para ti eso es un sueño, tú lo puedes hacer. Tú Ujú, solamente tienes que empezar a dar pasos, ujú, pasos. Otra cosa que nos pasa dentro del mismo accionar, otro vicio, diría yo, es que nosotros queremos que cuando yo empiece, yo quiero tener toda la seguridad, 100%, ajá. de que ese sueño va a salir bien. Sí, Y eso no sucede. no, Eso no pasa. Fíjate cómo Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra y no le dice nada. Dios es nada. experto en no Dejarte dar, en la expectativa. en no dar coordenadas. Sal de tu tierra. Fíjate que a mí me sorprendió mucho estudiando el libro de los Hechos, que cuando el apóstol Pablo, que cuando Pedro está preso, que ya tiene prácticamente una sentencia de muerte, el ángel, el ángel que Dios envía lo saca hasta un lugar y todavía llegando ahí, Ujú, él está tan asombrado que él ujú, no sabe si eso es un sueño o si eso es irreal. Yo ajá. creo que hay algunos de nosotros que tiene tan poca capacidad de soñar que se hubiese devuelto. No, déjame devolverme porque como quiera me van a matar mañana. Pero Pedro no se devolvió. Ujú, Pedro se fue de inmediato. ujú, Entonces, ese actuar que nos toca a nosotros, eso no se puede dejar para después. ujú, Eso tiene que ser un día a día. Tiene que haber un trabajo que va continuo caminando hacia ese sueño. ujú. Si tu sueño es hacer o completar una profesión, tú tienes que empezar a dar los pasos básicos. Tal vez tú hiciste un test y tienes habilidades y destrezas o una vocación para varias cosas y empezaste, digamos que estudiando administración, pero después terminas haciendo mercadeo, otra carrera afín o otra carrera que no sea tan afín. Ujú. Pero tienes que empezar. Sí. Hay una frase de Joyce Meyer que a mí me encanta. Ella siempre dice, empieza a accionar, aunque tú no sepas para dónde Dios te está guiando, pero es más fácil dirigir un vehículo en movimiento que uno que está Claro, parqueado. claro, claro que sí. Entonces, hay momentos en que Dios va a requerir que empecemos con lo que Claro, tenemos, con lo que sabemos, hasta donde yo entiendo, claro, hasta donde yo puedo ver hasta ahora. claro, Y entonces confiar en que el Señor va a ir dirigiendo claro que el sí. camino, me va, si no es por ahí, Él me va, no, pero como tú dices, a veces queremos, no, dame el plan completo, Claro, dime cuántas paradas son, claro. dime de qué, y a veces Dios no, así no No funciona. funciona así. Ujú. Porque si funcionara así, entonces nosotros ni siquiera vamos a necesitar a Dios. Así es. Y no para nada, nada que ver. Así que lo primero que tenemos que hacer es empezar a accionar. Lo segundo es entender que hay un trabajo que tenemos que hacer y que ese trabajo tiene un trayecto largo. Ujú, El camino a completar cualquier sueño no es un camino recto. ujú, Nosotros vemos cantidades de videos y de contenido que edifica, que nos muestra personas que tenían un sueño, que se esforzaron trabajando, grandes deportistas, ujú, grandes políticos, que se esforzaron y tuvieron un trayecto largo con ujú. sendas dificultades. Así es. Nosotros mismos nos proponemos, por ejemplo, tú apenas dices, bueno, yo me voy a proponer hacer un hábito de ayuno y que yo comience
a operar en esa disciplina, a incorporarla en mi vida cristiana, porque eso es normal entre los cristianos, para acercarme más a Dios. Y ya a partir de ahí, el día que tú decides hacer eso, te regalan de todo de comer. Te llegan los brownies. Te llega de todo. Entonces tú tienes que tener la determinación y saber, yo tengo un propósito, yo tengo el sueño de pasarme tiempo, conocer al Señor, inquirir, y lo voy a hacer a través de este tiempo de ayuno y no voy a cambiar o te invitan a cualquier actividad, a cualquier fin de semana y ya ese día que tú fijaste para hacer eso, ya se pone en otro plano. Como cuando empiezan a aparecer los viajes de los amigos, cuando tú dices, voy a guardar dinero para comprarme ese carrito el año que viene. Sí. Cuando tú dices, déjame guardar dinero porque me quiero ir de viaje, X tiempo. Aparece de todo en qué gastar ese dinero. Así es, así es. Entonces tenemos nosotros que entender que el trabajo no va a ser algo de 2 meses. Aún para un sueño pequeño, o digamos pequeño a nuestros ojos, porque también los sueños, todo depende. Hay personas que para ellos aprender un idioma se les dificulta muchísimo y hay otras que tienen cierta facilidad. ¿Qué significa eso? Que tú te tienes que empeñar más, que tal vez te tome más tiempo, pero no puedes dejar de trabajar por tus sueños día a día. Día a día hay que añadir algo y hay periodos que tenemos que decirlo, Ángela, porque ese discurso de que siempre yo soy una... Mira, ese discurso de guerrera, tenemos que hablar de eso. Tenemos que hablar de eso, porque hay días donde yo no soy guerrera nada. Nada, no. Y no solo días, hay periodos. Así es. Y bueno, eso es otro programa. Porque es largo. Hay periodos donde, fíjate como Moisés, Dios le dice lo que va a pasar con él. Sin embargo, él comete un error que le da un poco de demora de 40 años. Una demora. Un poquito. Sin embargo, ese periodo a veces es de enfermedad, Ángela. A veces somos inhabilitados e incapacitados por una enfermedad, por una pérdida. Así es. Por algo contundente que nos ha acontecido. Y toma tiempo que nos recuperemos. A veces esa pérdida representa una quiebra o representa un divorcio. Y eso no es que de la noche a la mañana me voy a levantar y sigo con mis sueños porque yo soy una guerrera que no me caigo. No. Sí. Sin embargo, no significa que no vayamos a retomar. Claro. Y el Señor jamás nos vaya a devolver las fuerzas para avanzar. Así es. Y qué bueno que tú dices eso, porque es como tú dices, no es una línea recta. Y ahí hay que ver el tema de qué es lo que yo estoy esperando y qué es lo que Dios tiene en mente, porque hay un tema. Para que el Señor nos entregue muchos de esos sueños que no son nuestros, son de Él, que Él fue que lo puso ahí. Para estar listos para entregarnos ese sueño, para poder sostener ese resultado de ese sueño, hay una preparación que tiene que ocurrir en mí. Sí. Yo no estoy lista. El José que salió de su casa, cuando fue a ver en qué estaban sus hermanos, no estaba listo para gobernar Egipto. Ay, sí. Esos tiempos de espera, esos tiempos donde parecería que murió el sueño, Dios está trabajando en nosotros la preparación para poder soportar ese sueño, para que eso no nos haga daño, para que eso tenga el lugar correcto en nuestras vidas a la hora que llegue. Es así. Entonces, hasta esas demoras aparentes y esos momentos donde parece que el sueño se murió, eso, bueno, yo una vez soñaba con tal cosa y ya yo, imagínate, a esta altura de juego no se va a cumplir. No, a veces esas etapas tienen un propósito hermoso y es de prepararnos para vivir el sueño. Claro que sí. Otro aspecto importante es que nosotros necesitamos entender que quien me va a ayudar a completar ese sueño es Dios. Así es. Porque a veces tenemos un desbalance. O confiamos solamente en nuestras habilidades o no tenemos confianza en nosotros mismos.
eso es un desbalance, son dos extremos, Ujú. porque se requiere que confiemos en nosotros. Mire, creyente, yo le voy a decir algo hoy. Le quiero desmontar un santo. El tener confianza en nosotros es válido. No significa que mi asiento está puesto ahí, pero se requiere de alguien que sabe que Dios me va a usar. Fíjate cómo Ujú. David, con su seguridad, él dice, yo mataba al oso y Así es. mataba al león Ajá. en un momento donde él tiene que enfrentar un reto muy grande. Él saca su Ujú. perfil Claro. y saca su Saca. destreza y Así con su es. destreza Dios lo utiliza y él se apoya en Dios, pero es con su destreza. Así que Dios nos ha dado ciertas destrezas, ciertas habilidades, dones, Ujú. gracia, talento. Tenemos su favor y lo tenemos a Él. Así Y no es. podemos entrar en la falsa humildad de negarlo. Y que no, no, yo Ay, no. no, no, a mí no, porque eso no es humildad. Eso no es humildad. Eso no es, eso es un disfraz y una apariencia Sí, y una sí. falsa humildad. Ujú. Nosotros tenemos que sentirnos seguros. Yo me siento segura de mi Dios. Así Yo me es. siento segura de que Dios abre camino, de que Dios pone favor y gracia. Yo lo he visto. Así Mi es. seguridad no está basada en lo que yo he hecho. Mi seguridad está basada en lo que Él ha hecho conmigo. Así Eso es. me da la certeza de que Él va a abrir camino Ujú, para ujú. que yo pueda alcanzar mi sueño. Claro, claro. Y lo va a hacer en la medida en que yo me mueva. Me pongo a pensar en los sacerdotes Ay, frente sí, al río Jordán. sí, sí, sí. Eh, necesitó de acción de parte de Sí, ellos. O sea, el río Jordán sigue corriendo normal, sí, 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 sí. pero hasta que esos pies no se movieron y Claro. entraron, esas aguas no, ahí no pasó nada. Sí, sí, Entonces sí. muchas veces Dios lo que nos está esperando es a nosotros. Claro, yo creo que A en la veces mayoría de los casos sí. nos está esperando. Sí, Estamos anhelando que Él haga cosas por nosotros y Él está deseando hacer cosas con nosotros sí, sí, y a sí. través de nosotros. Sí, sí, sí. Y entonces Él está diciendo, bueno, yo estoy listo, pero ¿qué pasa contigo? Sí, sí, sí. Una vez, hace poco, conversé con una hermana, una amiga en la fe. Una hermana en la fe, una amiga, una gran amiga. Y me hablaba de su anhelo de mudarse. Y yo le pregunté, ¿qué tú estás haciendo para eso? Ujú. Estoy orando. Muy bien. Ajá. ¿Qué ¿Qué más? más? Porque realmente Dios necesita ver en nosotros la fe. Y Ujú. la fe se ve por la acción. Así es. Hay un accionar en nosotros Ujú. que es una muestra clara. Fíjate que con la Torre de Babel, que era Ujú. un propósito incorrecto, el Ujú. Señor tuvo que descender. Y lo que ellos querían no era pequeño, una torre construida hasta el cielo. Ujú. Y Él tuvo que descender porque ellos estaban centrados y enfocados en un propósito incorrecto. Ujú. Pero imagínate, eh, esta gente que viene cargando un paralítico Ujú. entre cuatro. Así Ya mismo. tú sabes lo tuntunazo que le dieron a ese paralítico en el camino. Llegan, el sitio está lleno, pero el sanador está ahí. Así es. Ellos no se quieren ir y comienzan a abrir un hueco en el techo. Ujú. Y dice la escritura que Jesús vio Así es. la fe ¿Dónde, de dónde la ellos vio? En la acción. en las acciones. Así Que es. esta gente viene detrás de mí. Ujú. Estos muchachos vienen cargando a este hombre. Ujú. Rompieron un techo para llegar aquí. Dice que Ujú. Jesús vio eso. Eso mismo pasa cuando tenemos que mudarnos. Tú tienes que salir a Así es. investigar. Tú Claro. tienes que hacer llamadas. Tú Ujú. tienes que empezar a empacar. Tú Ujú. tienes que empezar a hacer tu depósito económico, tu, ¿cómo se llama? Tu ahorro, tu Ajá. reserva, Ujú. porque tú tienes ese sueño. Y de esa manera Dios va a bendecir tu accionar y te va a ayudar y a empujar hasta ese sueño. Claro. Y Dios te va a sorprender porque probablemente va a ser diferente los Sí, detalles, pero Él va a honrar esa fe que se sí, muestra en la acción. Lo que ocurre es que a veces confundimos una cosa con la otra. Y yo pienso que quizás ya está más cómodo yo decir, bueno, me quedo aquí esperando sí, porque a yo no que tengo que Dios... hacer nada. Sí, La bola está en la exacta, cancha en de la cancha Dios. de Dios, exactamente. Y no, hay una parte donde definitivamente nos toca a nosotros y Él nos está esperando. Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros, cuando nos estemos en el cielo
y nuestra vida sea comparada con el diseño. Wow. O sea, yo me hago la pregunta, ¿cómo fue mi vida? Sí. ¿Qué se cumplió? ¿Y dónde estaban los sueños de Dios? Ay. Escritos, porque Él dice que lo escribió. Sí. Que todos sus sueños acerca de mí están escritos en un lado. Cuando se haga ese match, esa comparación, ¿qué tan coja va a quedar? Me hago la pregunta. Y muchas de las diferencias entre esas dos versiones de vida van a estar en nuestra poca capacidad de accionar, nuestra poca disposición de creer actuando. Pienso que nos vamos a sentir avergonzados. Ay. El Señor, de verdad que tú pensabas eso, de verdad que tú tenías ese sueño acerca de mí, pero si te lo puse. Sí, Bueno, sí, ese anhelo vino, pero yo pensé que eso era imposible. Yo pensé que yo no llegaba ahí. Yo pensé que eso fue una cosa que me cruzó por la mente un día. Sí, pero te duró mucho tiempo. Tú volvías al sueño. Sí. Que eso es una de las muestras muchas veces de que el sueño es de Dios. Sí, eso es un indicador claro. Un indicador claro, que tú vuelves ahí, ese vuelves anhelo ahí. Sigue. Entonces, ¿por qué no creerle al Señor y atreverse a meter los pies en ese río? Claro que sí. Entonces, definitivamente Dios quiere que retomemos sueños. Quizá hay gente que nos está viendo en esta oportunidad, que hay sueños que los guardó en una cajita por ahí o los enterró no sé dónde. Y que quizás Dios le está hablando en esta oportunidad. Es decir, quizás es hora de desempolvar el sueño. Quizás es hora de empezar a ponerle piernas, como decimos a veces, al sueño. Y empezar a ponerle fechas, algunos accionar. Aunque tú no sepas cómo va a terminar, aunque tú no tengas idea de cómo es que Dios lo va a hacer, ni en sí qué es lo que va a hacer, porque realmente cuando Dios te da un sueño es un pedacito de todo el sueño maestro de Dios lo que te da. Fíjense José, el soñador, como le decían los hermanos. Él vio un pedacito del destino que Dios le tenía y vio ese sueño y demás. Y si él se hubiera podido quedar en él, eso nunca va a pasarme, eso no hay posibilidad de que ocurra. Sin embargo, él tuvo el sueño porque era parte del sueño, de un sueño mayor que Dios tenía. Yo no sé cuáles serán los sueños que Dios tiene sobre tu vida y la mía, pero me hago la pregunta en este momento, ¿cuáles son esos sueños que Él me ha dado pedacitos y que yo no me lo he creído? Ay, sí. Y que lo he enterrado como aquel que le dieron un solo talento? Ay, sí. ¿Te imaginas? Ay, sí, tenemos que meditar sobre eso y queremos invitarte a que tú vuelvas a soñar. Hay alegría, hay gozo. Dios ama eso, que tu fe salga por la boca sobre eso que tú quieres hacer. A veces me he encontrado con personas que dicen, yo quiero ser una gran peluquera y quiero tener mi propia peluquería. Eso es un sueño hermoso. Dios te ha dado talento, hazlo. Comienza a dar pequeños pasos. Al principio no está claro, la Biblia es clara y dice que el principio de todo asunto es lo más difícil, pero sobre la marcha el Señor te va encaminando. ¿Y qué tal, Ángela, nosotros decir, Señor, aclárame tus sueños? Amén. Yo comencé, nosotros estamos en un sistema que siempre pone una etiqueta que descalifica, ya tú no vas a llegar a eso porque ya tú tienes mucha edad, o ya se te pasó el tiempo, o bueno, yo tuve mis hijos y yo tenía el sueño. ¿Cuántas madres le hacen la pregunta? ¿Cuáles eran tus sueños? Y ya los enterraron. Hace tiempo. El Señor es el Dios que resucita, el único que puede resucitar los sueños que tiene contigo es Dios. Y tú tienes la oportunidad de llegar a Él y de que esos sueños sean despertados nuevamente. Y empezar de nuevo. Fíjate tú que Caleb, con 85 años. Ajá. Yo estoy nuevecito. ¿Y qué hombre era ese? Todavía tengo la misma fuerza. Era la misma actitud, porque no me digas a mí tú, Caleb, que 85 años son los mismos que 40. Pero tenía la misma actitud, tenía una mente renovada. Y le dice, todavía tengo fuerzas para seguir conquistando. Así que yo le digo al Señor, Caleb te dijo eso, a mí tú tienes que darme la conquista y la fuerza, pero yo puedo confiar
puedo confiar y puedo volver a soñar eso que se ha repetido, como tú dices, tantas veces. Así que te invitamos a soñar. Tenemos ya que despedirnos. Así es. De este espacio en confianza y como siempre te invitamos a que compartas este contenido. Dios te bendiga.